Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy segura que este video va a estar sumamente interrumpido, pero de todas maneras intento que salga lo mejor posible. Bueno, como ven, acá a mi espalda tengo el mapa de Italia. Eh, lo que nosotros estamos viendo ahora en literatura universal es la figura de Giovanni Boccaccio. ¿De dónde era Boccaccio? De una región muy importante en Italia que se llama Toscana. Está ahí. ¿Ven? Esa zona toda verde es la Toscana. ¿Dónde da la Toscana? Da al mar Tirreno, que es la antesala del mar Mediterráneo. Bien, ¿por qué es importante saber eso? Porque la Toscana no solo está bastante próxima a Roma, que Roma está acá, ¿no? La capital de Italia y siempre sede de la cultura y del imperio, sino que además eh, la Toscana fue un gran centro cultural que ustedes van a poder enterarse leyendo el artículo que les mandé que se llama Las bases del humanismo. En ese artículo está resumido y bueno, y yo diría que también muy bien explicado en qué consistió el humanismo. El humanismo es anterior a Giovanni Boccaccio, que nació en 1313. ¿Por qué es anterior? O podría decirse que es contemporáneo, pero no diría que fue Petrarca, Boccaccio el primer humanista, sino más bien un poeta que vamos a ver cuando veamos poesía, que se llama Francesco Petrarca, también de la región de la Toscana. ¿Es casualidad que vengan de la Toscana? No, no es casual, no es casual. Tiene que ver con circunstancias históricas, sociales y políticas que hicieron que eh, se desarrollara principalmente esa zona. Había grandes avances, había un puerto, todas las ciudades que tienen puertos siempre tienen salida y contacto con el mundo. Entonces, y en ese lugar, particularmente en esa zona de la Toscana, proliferaron eh, muchas familias que después pasaron a formar parte de lo que fue la iglesia. O sea, algunos llegaron a ser papas, muchos de ellos eran papas toscanos, o sea, de ahí, de Florencia, de Siena. Lo que quiere decir es que los que tuvieron acceso a la iglesia, como ya lo hemos visto, tenían acceso al conocimiento. Y los que tenían acceso al conocimiento tenían acceso a la cultura. Y los que tenían acceso a la cultura tenían muchas más posibilidades de abrir su cabeza y de, por lo tanto, producir más y mejores obras, mejor calidad. Pero no me quiero adelantar. ¿Por qué nos interesa tanto el humanismo? Bueno, el humanismo hace, la misma palabra lo dice, ¿no? Pone al ser humano en el centro de la escena, es decir, desplaza lo que se venía llamando el teocentrismo, Dios al centro del universo. Eh, Toda la Edad Media es una edad teocéntrica, claro está, ¿no? La palabra de Dios es reveladora, la palabra de Dios es la que explica el mundo, la que explica los planetas. No se olviden de la concepción platónica de, adoptada por toda la Edad Antigua y la Edad Media, en la que el cielo se divide en lo ultraterreno y lo terrenal, ¿no? Entonces, todo lo ultraterreno es lo no explicable y que por lo tanto es obra de Dios, un designio divino, y lo terrenal claramente el Señor tiene voluntad sobre eso, ¿no? Bueno, eso después se los voy a explicar mejor, pero simplemente decirles que el humanismo eh, hace un grandísimo aporte y es poner al ser humano en el centro
pero no ponerlo por capricho y decir, ahora vamos a ser nosotros los protagonistas de la historia, sino dicen, bueno, ya hasta acá todo nos fue explicado a través de la religión, pero hay algo que no cuadra. Como una persona, como si la peste azota a 10.000 personas, hay 700 que se salvan. ¿Qué les pasa a esas 700? ¿Por algún motivo se salvan? ¿Qué estará pasando? Bueno, empiezan a investigar el cuerpo. Antes el cuerpo era sagrado, no se tocaba, nadie lo podía abrir, nadie sabía qué tenía dentro. Por supuesto que había asesinatos y alguien veía que había dentro del cuerpo, pero generalmente lo tapaban y lo enterraban porque era un problema tocar el cuerpo, porque el cuerpo era algo creado por Dios y por lo tanto no se podía tocar. Entonces empezaron estas personas, los humanistas, empezaron a descubrir que el cuerpo tenía un motorcito, que si ese motorcito se apaga, el corazón, de repente la persona dejaba de vivir. Empezaron a darse cuenta que los dolores estomacales estaban relacionados con la alimentación. Eh, Empezaron a estudiar el cuerpo humano y en ese estudio del cuerpo humano empezaron a descubrir que algunas enfermedades tenían cura y que no era la intervención divina simplemente. Dios lo quiso o Dios no lo quiso. Eh, Muchas de estas cosas estaban mediadas por la palabra de Dios que venía en el Evangelio, ¿no es cierto? En los Evangelios. Eh, los humanistas hicieron un salto inmenso hacia la antigüedad. Es decir, dijeron, bueno, ¿qué hemos leído nosotros? Todo lo que hemos leído le han pasado el filtro de la cristiandad. La cristiandad limpió todos aquellos libros que venían desde tiempos anteriores a Cristo y por lo tanto nosotros los leímos con los lentes de la Edad Media, es decir, con la lente del cristianismo. ¿No había realidad antes de esto? Sí había. Bueno, vamos a investigarla. Entonces los humanistas son los primeros en volver a la fuente. Por eso el texto se llama Las fuentes del humanismo. Vuelven a las fuentes de los textos. Esto es curioso, porque si yo les digo a ustedes, cuando leen el Evangelio, ¿están leyendo las palabras de Jesús? Ustedes me van a decir, sí. Bueno, yo les digo algo, no. Ustedes están leyendo un traductor, porque ninguno de nosotros puede leer arameo, o alguno de ustedes puede leer en arameo, la lengua que hablaba Jesús. No, nosotros leemos una traducción y lo leemos en castellano. Entonces, esa traducción tenía en el medio, como toda traducción, traducir significa atravesar, ¿no? Tenía también mucho de traición. Entonces, muchas veces hacían decir a los evangelistas, o a los evangelistas, o a aquellos o a los que consideraron padres de la iglesia, muchas cosas que no habían dicho, simplemente por el hecho de no conocer el idioma. Ustedes no conocen a Boccaccio, yo se los puedo haber traducido y puedo haber inventado un nuevo Boccaccio. Bueno, la traducción hacía eso. Entonces, ¿qué hicieron los humanistas? Los humanistas se dedicaron a estudiar a fondo el griego, ¿no? Entonces, empezaron a traducir directamente del griego, sin haber pasado por los latinos, que los latinos, no se olviden, que fueron los que tradujeron del griego al latín, pero a un latín cristianizado, católico. Entonces, volver a la fuente significó como si hoy ustedes decidieran estudiar el arameo para conocer cuáles fueron las palabras de Jesús. Y nos sorprenderíamos si hoy pudiésemos leer el arameo, muchísimo, porque muchas cosas de las que creemos que dicen, en realidad fueron adaptadas para que podamos entenderlas hoy, ¿no? Esto es curioso, pero así ha sido. Entonces, el humanismo fue una verdadera revolución filosófica que claramente intentó poner
en jaque todo lo que venía diciendo la Edad Media, todo el cristianismo, y empezar a plantear una nueva forma de ver el mundo. Es el ser humano el que quiere conocer, no el que quiere que le digan lo que la Biblia dice sobre el conocimiento. Esto cambia muchísimo la perspectiva, desde la ciencia, desde la religión, desde de todas las formas de conocer que tenemos. Entonces, en ese marco histórico específico se inserta la figura de Boccaccio. Fíjense que Boccaccio, si algo hemos visto, es que es una persona bastante audaz, ¿no? Se anima a hablar de la muerte, se anima a reírse de la peste, a proponer un momento de sosiego y de, ay, juntémonos para charlar de esto, en un momento en el que todos estaban muriendo y que probablemente la idea era quédate en tu casa y rezá, que el Señor te salve, que no te mueras. Y Boccaccio dice, no, 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 la vida es corta, la vida es breve, así que disfrutemos de la vida. Hay una concepción, un tópico claramente latinizante que tiene que ver con el carpe diem. Disfruta el día, porque no sabemos qué puede pasar. Bueno, esta es una breve y cortita introducción de lo que puede ser para entender la mentalidad de Boccaccio. Si ustedes leen el texto que les di, yo creo que van a entender mucho más. Pero ahora vamos con los cuentos en el próximo video para que no sea tan largo.